I'll begin with a prayer. Comencemos con una oración. If you'll kneel with me. Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Dear Lord, Querido Señor, as we look back at this earth's history, en cuanto miramos la historia de esta tierra, there's so much for us to understand and learn. hay tanto para nosotros aprender y entender, And so much to unlearn. y tanto para desaprender. When we look at the Pharisees Cuando miramos a los fariseos and their inability to unlearn, y la falta de capacidad de ellos desaprender, a few centuries of wrong thinking, tantos siglos de pensamientos equivocados, and when it comes to the test you've given us now, y cuando llegamos al tiempo de la prueba de nuestro tiempo en la que estamos, you are insisting we unlearn millennia. insistes en que consigamos aprender cosas de And it's hard. milenios que hemos aprendido, y es difícil. Like Jesus on the cross, Así como Jesús en la cruz, we just want people forgiven solamente queremos que las personas sean perdonadas, who you can't and won't forgive. pero no puedes perdonar. May we understand the height of the standard. Que podamos entonces, Señor, entender el May alto we nivel, understand why. que podamos entender por qué es tan alto, al nivel What que you nos llama. hate, ¿Qué es aquello que odias? what you love, ¿Qué es aquello que amas? and why there has never been any other way. ¿Y por qué es que nunca ha habido otra forma? Open our eyes. Abre nuestros ojos. Open the eyes of your blind church. Abre los ojos de tu iglesia ciega, So close to shipwreck, que está tan cerca del naufragio. they can see it and so can we. Ellos pueden verlo, también nosotros. I pray, Lord, Oro, Señor, not that you'll forgive your people no de que simplemente, no que perdones a tu pueblo when you can't, cuando realmente no puedes, but that you will help them shed cherished sin. pero que nos puedas ayudar a deshacernos de los pecados acariciados. Help us, I pray. Ayúdanos, te pido. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. There's a few things we could discuss. Hay un par de cosas o unas tantas que pudiésemos discutir. Of what I know people want to talk about, Cosas de las que sé personas quisieran hablar. I would list 1, equality, Una podría ser igualdad, gender and equality, género, igualdad. 2, the love of Christ, Otro tema podría ser el amor de Cristo. a message based on love and prayer, Un mensaje basado en el amor y la oración. and 3, to talk of Panium, Y una tercera posibilidad a podría month that ser, we journeyed through in the latter quarter of last year. hablar de Panio, las cosas que experimentamos el último cuarto de año del año pasado. I've hoped we can touch on all 3. Me encantaría que pudiésemos hablar de las tres posibilidades o de los tres temas, But I'll start with the most important. pero voy a comenzar por el más importante. A friend asked me a question a little while ago. Un amigo me hizo una pregunta hace un tiempo ya. A friend who has not watched many presentations, Es un amigo que no ha mirado muchas presentaciones, no ha visto muchos videos. doesn't really have a foundation in what we teach. No tiene realmente un fundamento sólido con relación a lo que nosotros But a enseñamos. friend who has
definitely suffered because of sexism. Pero es sí un amigo que de hecho ha sufrido muchísimo, tal vez se refiere a amiga, por causa del sexismo, Because of others' sexism. por el sexismo de otras personas. Cuando ella dice friend, puede ser amigo o amiga, no sé hasta ahora. And I think that her experience and her question is that important. Y me parece que la pregunta que ella hizo es importante. That I'd like to be able to illustrate it and go over it. Que de hecho me gustaría ilustrarla y repasar esa pregunta, hablar acerca With de a ella. board, Así que usaré la pizarra rather than just a voice message. para que no sea simplemente como un mensaje de My audio. friend asked, Esta amiga mía me preguntó, God cursed Eve, Dios maldijo a Eva, knowing what women would endure sabiendo lo que las mujeres sufrirían, over the soportarían next thousands of years. por los siguientes miles de años. This doesn't seem fair. Y esto no me parece justo. In Germany in 2019, we went over the definition of the curse. En Alemania, en 2019, fue cuando hablamos de la definición de aquella maldición. La I definimos. want us to just quickly go over a couple of points, Así que me gustaría que por lo menos toquemos algunos puntos en ese aspecto. maybe a review is good for everyone. Incluso tal vez repasar sea bueno para todos. So God curses Eve. Entonces, tenemos a Dios maldiciendo Eva. What we did in Germany is take that curse, Lo que sí hicimos en Alemania fue, tomamos esa maldición a Eva, create a parable, creamos una parábola and line it up with the curse of Ham. y la alineamos con la maldición a Cam. Because they're the same kind of story. Porque son el mismo tipo de historia. So my friend has two questions. Entonces, esta amiga mía me hizo dos preguntas. I've described the first, Describí la primera, the unfairness of God in giving a curse la injusticia por parte de Dios en maldecirla a Eva, he knew would harm so many. sabiendo cuántas serían heridas. And the second question she asked Y la segunda pregunta que ella hizo is even before the fall in Eden, es que incluso antes de la caída en el Edén, there doesn't appear to be equality between Adam and Eve. ni siquiera antes de la caída en el Edén no parecía haber igualdad antes de So la I'm caída. going to go to a few Ellen White quotes. Así que me gustaría que leyésemos, But you need to be careful with Ellen White's wording. leer algunas citas, teniendo mucho cuidado, porque hay que tener cuidado cuando leemos la manera en She que will talk about slavery Elena White escribe. Por ejemplo, con respecto a la as an esclavitud. indescribable evil. La esclavitud ella la describe como una maldad indescriptible, As a completely inexcusable, indescribable evil. ella lo describe como siendo un pecado y una maldad inexcusable. And she can do that because that is the test she's living through. Y ella podía hacerlo con ese énfasis por causa del tiempo en el que ella vivía. The North, the South, the Civil War. Norte, sur, la guerra civil, All the way up through Jim Crow. todo ese tiempo y esa época llegando incluso a las By leyes de the Jim time Crow. that she passes away, A las leyes de Jim Crow. Cuando ella muere, Elena White, the Ku Klux Klan are coming to their height. justamente cuando el Ku Klux Klan estaba llegando a su punto más alto. So she will describe racism as an inexcusable evil. Por lo tanto, Elena White describía la esclavitud y el racismo como una maldad inexcusable. I'm not going back to defend anything. No voy a volver a intentar defender ningún punto. It's been said enough times we can state it as fact. Ha sido enseñado, dicho tantas veces que lo podemos declarar como hechos. From the time of the end in 1798, A partir del tiempo del fin, 1798, God is undoing
the work that sin set up in this world. Dios ha estado revirtiendo toda la obra que el pecado ha causado en el mundo. First of all, there was preparation. Sabemos que antes hubo un periodo de preparación. Just waiting for the camera to focus. First of all, there was sin in heaven. Primero que nada, hubo pecado en el cielo. Comenzó el pecado en el cielo. It got thrown out of heaven El pecado fue lanzado fuera del cielo by aggressive communication techniques. mediante una técnica de comunicación agresiva. Came onto this earth, Vino a esta tierra and sin started on this earth in Eden. y el pecado comienza en esta tierra. So begins in heaven. Así que comienza en el cielo. The thinking and the mindset behind sin La mentalidad y los pensamientos que están detrás del pecado comes out and invades this earth sale del cielo, invade esta tierra because it's violently thrown out of heaven. porque violentamente fue lanzado del cielo. At the second advent, it leaves this earth Y será en la segunda venida cuando and it returns to heaven. cuando el pecado saldrá de esta tierra y volverá al cielo. Sarah, Abraham, Tenemos a Sara, tenemos a Abraham, David, a David, Paul, Pablo. they all go to heaven Todos ellos irán al cielo with error. con errores. And then through communication, Y luego, a través de la comunicación, it's corrected. será corregido. So beginning in heaven, Así que comenzando en el cielo, sin also has a final work of ending in heaven. el pecado también tendrá una finalización completa en el Because cielo. Abraham goes to heaven in the same condition he died. Porque Abraham entrará en el cielo en la misma condición con la que murió. And he did not see slavery the way Ellen White saw slavery. Y él no vio a la esclavitud de la misma manera que Elena White la vio. So he has learning to do. Así que él tiene aprendizaje que So we can see this line in two ways. experimentar en el cielo. Así que esta línea la podemos ver de dos formas. Eden Edén, to Eden. de Edén a Edén, Sin began, comienzo del pecado. and all of this story is about returning to Eden. Y toda esta historia se trata de la vuelta al cielo. Just that one history of progression. Toda esta línea, esta historia de We can progresión, also see it as the chiasm. de progresión. Pero también la podemos ver como un quiasmo. Heaven, Tenemos el cielo, heaven. al final. Sin begins on earth, Comienzo del pecado en la tierra, sin ends on earth. fin del pecado en la tierra. But the final work is done in heaven, just like the early work. Pero la última obra para resolver el pecado es hecho en el cielo, así como al inicio era el cielo. The preparation for this began in 1798. Y la preparación para todo esto comenzó en 1798. This world fails in three particular ways. Hubo caídas en tres puntos Began with particulares. Eve Estos puntos son, comenzando con Eva, in Eden, Eva en el Edén, gender. tenemos el problema de género. Then came Cain, Luego viene Caín, worship. tenemos el problema de adoración. Then came Ham, Luego vino Cam, nationalism, racism, slavery. vino el nacionalismo, el racismo, la esclavitud. So when we enter the time of the end, Así que cuando llegamos al tiempo del fin, God is doing that final work to undo these three particular errors. Dios comienza la obra de
revertir estos tres errores principales, iniciales. And it is as a chiasm. Y acontece en forma de quiasmo. First, him. Primero, Cam. Racism, slavery, in the context of the American Civil War. Racismo, esclavitud, todo aconteciendo en el contexto de la Guerra Civil Americana, And Millerite history. estadounidense, y la historia millerita. 1888. 1888, Worship, the Sabbath. entramos en el tema del sábado. 1989. Gender, Eve. Y a partir de 1989, género, Eva. So when Ellen White stands here, Así que cuando la hermana White se encontraba en este punto de la she talks historia, about race, cuando ella hablaba y habló de raza, de her racismo, language describes racism as an inexcusable evil. su lenguaje expresa el racismo como siendo un mal inexcusable. But her language with gender is different. Ahora, el lenguaje que ella usa cuando se trata de género es diferente. Abraham did not hate slavery. Abraham no odiaba la esclavitud, Ellen White did. pero Elena White sí la odió. Ellen White did not hate sexism. Elena White no odió el sexismo. You and I are supposed to. Tú y yo se supone que lo odiemos. And when we read her works, we need to understand that. Y cuando leamos sus escritos, tenemos que entender esa parte. So coming to her quotes. Así que ahora podemos ir a la cita. First of all, we'll go to Genesis 9. Así que primero comencemos con Génesis capítulo 9. I'm just going to paraphrase a lot of this Y voy a simplemente parafrasear la mayoría de lo que tengo acá, to keep it more concise. para así mantenerlo más conciso. Ham has sinned. Aquí estamos en el pecado de Cam, o de In a Canaán. recent presentation for RPR, En una presentación reciente del Ministerio estadounidense, Kathy McGraw taught on that sin and explained what it was. Kathy McGraw estuvo hablando de ese pecado de acá, de esta historia. If you haven't watched her presentation yet, please do. Y si no la han visto, esta presentación de ella, por favor háganlo. Ham sins. Entonces, tenemos el pecado de Cam. He's cursed. Él es More precisely, his son is cursed, más precisamente, su hijo fue maldito and the generations coming after. y sus siguientes generaciones. Ellen White says, God cursed Canaan through Noah. Y Elena White dice que Dios maldijo, So Noah's words were God's words. que ella dice que Dios maldijo a Canaán mediante las palabras de Noé, así que fue Cursed Dios. be Canaan, Entonces, tenemos la maldición de Canaán a servant of servants shall he be to his brothers. y decía la maldición, siervo de siervos será a sus hermanos. Blessed be the Lord God of Shem. Bendito sea Jehová, el Dios de Sem, Canaan will be his servant. y séale Canaán siervo. Versos 25 y 26. God will enlarge Japheth. A Jafet Canaan shall be his servant. lo haré habitar en tiendas, y séale That Canaán word siervo. servant means slave. Aquí la palabra siervo, ahora en el verso 27, se refiere a... This is the first biblical description of systematized slavery. Se refiere a esclavitud. Y este es el primer versículo de la Biblia donde se expresa la esclavitud sistémica I'll give you the references because I'm not going to read the full quotes. o esclavitud sistematizada. Les daré algunas referencias que estaremos leyendo en Patriarcas y Profetas. Ellen White says in Patriarchs,
Esas páginas que ella pone están en inglés, así que les recomiendo que las busquen en Ellen español. White describes the prophetic curse. Y en esta cita hablaremos de cómo Elena White describe She esta calls it a maldición. prophetic curse. Y ella lo llama maldición profética. What does it mean to describe a curse as prophetic? ¿Y qué significa eso de una maldición que es profética? God isn't describing something that's going to happen immediately. Y Dios no va a hablar de algo que acontecerá inmediatamente en ese momento. He isn't subscribing an immediate punishment to him. Él de hecho no está mandando un castigo inmediato en aquel preciso momento contra Cam. He's describing a prophecy. Lo que Dios realmente está haciendo es describiendo una profecía. When something is a prophecy, Y cuando algo es una profecía, it's a description of future events. es una descripción de eventos futuros. SW 60.3 Tenemos una siguiente cita. Eso está en inglés. So, Canaan is cursed. Aquí ya sabemos que Canaán ha sido Ellen White maldito. says that curse is a prophecy. Ella en la cita anterior lo describe como una profecía. And the curse says you will all be slaves. Y la maldición es que todos ellos, In this quote, su posteridad, serían esclavos. Ahora, en la segunda, she says the entire system of slavery originated with Satan. ella dice que todo el sistema de la esclavitud fue originado por If you Satanás. can say that for this curse, Que fue por Satanás originado. Y si lo podemos decir, this one, si ella pudo decir que eso fue originado por Satanás, you can say it for this one. el racismo, lo podemos entonces nosotros decir también para género. We don't know how Adam treated Eve. No tenemos idea de cómo Adán trataba a Eva. There's no evidence that he pushed her into submission. No tenemos evidencias de que Adán la hubiese hecho submisa a él. Canaan was never a slave to his brothers Adán o Caín nunca fue or to his uncles. esclavo de sus tíos o de sus hermanos, It was prophetic. This is what was going to happen. la posteridad de Adán. No, era algo profético. Generations later. De hecho, los hijos de Noé, Can y We have Canaán, no evidence that Adam and Eve operated that way after sin. Canaán también, y sus tíos y sus hijos no fueron explícitamente esclavos. Aconteció Because Canaan's generaciones. family didn't treat him like that. Aconteció generaciones después. Ellen White says that that prophecy wasn't fulfilled until generations later. Elena White habla de que la profecía, esa maldición contra Canaán, no aconteció sino generaciones después. They never made Canaan a slave. De hecho, sabemos que Canaán nunca llegó a ser esclavo And realmente. everything we know about Adam and Eve's relationship Ahora, hablando de Adán y Eva, todo lo que sabemos acerca de la relación de ellos, which is almost nothing. que es prácticamente nada, It might be sexist in its language, puede parecer sexista lo que leemos en Génesis. but there is no evidence that Adam treated Eve that way. Pero no tenemos evidencia alguna de que Adán la trataba de esa forma, una forma sexista. After sin as much as before. Tanto después del pecado como antes del pecado. What is described is a prophecy. Lo que es descrito en la maldición de Eva es una profecía futura. If this curse was God willing something into action, Si esta maldición era realmente la voluntad de Dios siendo expresada para que you aconteciera algo, cannot say that the system of slavery originated with Satan. entonces Elena White no pudiera escribir de que la esclavitud de hecho fue originada por Satanás. Because I would argue then that this originated with God. Porque entonces yo voy a decir que la esclavitud fue originada entonces por Dios. You can only understand gender if you line it up next to race. Solo podemos entender género cuando lo alineamos bien con racismo. Race is the key. Raza es la llave. So, 2 points. Así que 2 puntos. This was prophetic into the future, La maldición de la esclavitud era profética, era para el futuro. and it was not willed by God. Y no era la voluntad expresada o expresa de Dios.
was a prophecy of what now would inevitably happen. Era una profecía de lo que inevitablemente acontecería. That's my response to my friend's first question. Entonces, esa sería mi respuesta a la pregunta que me hizo mi amiga, la primera que me hizo. God gave Eve a curse the same way he gave Canaan a curse. Dios dio la maldición de Eva de la misma forma en que la dio con respecto a Canaán, The inevitable results of sin will be this. diciendo, estos son los resultados inevitables del pecado. For Canaan, it was withheld for centuries. Para Canaán, la maldición no le llegó sino generaciones después, él no la vio. Considering the character of Cain, I doubt that was withheld very long when it comes to gender. Pero hablando de Caín y el carácter que sabemos que tenía, creo que tal vez Slavery did not originate with God. ya haya experimentado sexismo más temprano. Por lo tanto, Patriarchy did not originate with God. la esclavitud no se originó con Dios. Así que el sexismo no se originó My friend's second question. con Dios. Ahora lidiemos con la segunda pregunta de mi Now, amiga. lots of the language in surrounding this quote in Adventist Home is sexist. Ahora, mucho del lenguaje que es usado en estas citas del hogar cristiano es It's problematic to read. sexista. Es hasta problemático de leer. This is where Adventists go to talk about restless modern Eves. Es aquí donde los adventistas suelen hablar de estas Evas que no descansan. If you've ever had a pastor beat you over the head about being a restless Eve, No me queda muy claro la expresión que Tess está usando ahora. Disculpe. but look a little bit more closely into the quote. Veamos un poco más profundamente en esta cita del hogar cristiano, en inglés AH There's 2 115. points I want us to take from 115.1. Hay 2 puntos que yo quiero sacar de esta cita. In the first part of the quote, it describes the curse. En la primera parte de la cita se describe la maldición. Eve is told of the pain that will be her lot in life. Se le explica a Eva todo el pecado que ella sufrirá en su vida. Remember, Ham and Canaan were told what would be their lot in life. Recuerden que también se le dijo a Cam y a Canaán cuál sería la suerte de ellos en el futuro, en la maldición de ellos. But in literal history, it wasn't theirs, it was their descendants. Pero en la historia literal no fue Cam, no fue Canaán, fueron los descendientes después de generaciones que sufrieron If you can see that, la suerte que se les decía en la maldición. Si podemos ver esa parte, there's no evidence that Eve suffered under Adam. sepan que no tenemos evidencia de que Eva haya sufrido esto por parte de Adán. Any more than evidence that Cain became a slave, he didn't. Tanto como Canaán, de hecho, nunca se convirtió en esclavo de forma literal. Fue generaciones después. But the prophecy is described. Ahora, se describe sí una profecía. She says that this curse, Y ella dice de que esta maldición, first point, y es el primer punto, though growing out of the results of sin, surgida de los resultados del pecado. Esta sentencia, if it's growing, it's progressive. Elena White dice que esta sentencia que Dios dijo contra Eva había surgido de los resultados del pecado. It's gradually developing and getting worse. Por lo tanto, viene del pecado y surgida aquí dice que God didn't come to Eve and say, today, now submit. no es que Dios vino y le dijo a Eva de repente, de aquí en adelante ahora te sometes, And force that on her. y la forzó a que ese fuese su destino. He said, this is what will grow out of sin. Cuando dice surgida de los resultados del pecado, se refiere a que crece por causa del pecado. Esto vino por causa del pecado. Growing indicates progressive. Y en inglés dice la palabra growing, que se refiere realmente a que crece, sale del pecado. That's my first point. Y por lo tanto, crece significa que aumenta, Second point. que es progresivo el deterioro. This sentence would have proved a
less. But man's abuse of the supremacy thus given him has too often rendered the lot of woman very bitter and made her life a burden. Ella leía, habría sido una bendición para ellos, pero el abuso por parte del hombre de la supremacía que se le ha otorgado de esta manera ha hecho que la suerte de la mujer sea muy amarga y ha convertido su What vida, Ellen White is saying su vida ha sido convertida en una carga. is that headship could have looked nice. Y lo que Elena White está diciendo en esta cita es que de hecho el patriarcado podría haber sido It más could have- bonito, Looked supportive. hubiese sido incluso más agradable. Again, Ellen White sees sexism through a glass darkly. Pero obviamente sabemos que Elena White veía el sexismo oscuramente, no lo entendía obviamente, We see it face to face. pero nosotros lo vemos cara a cara, usando las palabras de Pablo Sabatés. So I would take issue even what she describes as a blessing. Ella veía como en un espejo empañado el sexismo, nosotros lo vemos cara a cara. But when you consider a lawless society, Nosotros no consideraríamos al sexismo como algo que pudiese ha tenido algún provecho. even this could have served as protection. Cuando nosotros vemos nuestra sociedad, puede creerse que esto If men behaved properly. podríamos hasta creer que si los hombres se comportaran bien, But as Ellen White says, podría servir de protección. Pero como la hermana White misma dijo, they don't and didn't. ella dice que los hombres no lo han hecho, no se han comportado I y could say a lot more about that. no lo hicieron. Y pudiera yo hablar mucho más acerca de ese aspecto. But my point is, Pero mi punto es, even the most beautiful picture of headship incluso la imagen más bonita que podamos colocar del patriarcado, that a conservative Adventist can picture la más bonita imagen conservadora adventista que podamos imaginar, grew out of a result of sin. ella dice en esa cita, una sentencia surgida de los resultados Can we del see pecado. that embedded in the quote? Surgida de los resultados del pecado. Espero que lo puedan ver, está allí en la cita. With the absence of all abuse of the system, Incluso quitando que el sistema no fuese abusivo como lo es hoy. understanding that Ellen White tells women to keep a completely free mind, Entendiendo que la hermana White les pedía a las mujeres que fuesen completamente libres, the feminism she did advocate, libres en su mente. Cosas que las feministas the most beautiful picture that a conservative Adventist can fight for of headship. sí defendieron. Y esta podría ser la imagen más limpia y bonita del sexismo que un adventista pudiese imaginarse si funcionase bien. Still grew out of sin. La cita dice que fue una sentencia surgida de los resultados del pecado. To steal a quote from Race, Entonces, igual que la cita sobre el racismo, the entire system of headship originated with podemos Satan. usar la cita anterior donde ya dice, todo el sistema de esclavitud fue originado por Satanás. Las podemos igualar, racismo y sexismo. The problem that we have today Entonces, el problema que tenemos hoy is I get messages es que recibo mensajes I beat my wife before 2018. personas que dicen, yo le pegué a mi esposa antes del 2018. I didn't know beating her was wrong. No tenía idea que golpearla era malo. I hadn't heard you speak about equality then. No te había escuchado hablar sobre igualdad antes del 2018. So I, the man, am the victim. Entonces me escribe como diciendo, yo, el hombre, yo soy una víctima. Because your messages to me about me beating my wife Porque me estás escribiendo mensajes acerca de cuando golpeé a mi esposa. feel aggressive, Siento que es agresivo lo que me dices. feel like violent communication. Parece como comunicación violenta la manera en que me hablas. And I, the husband, am the victim of this situation. Y yo, el marido, soy víctima en esta situación. If all we had to undo was the pretty picture, Si todo lo que tuviésemos que deshacer es la imagen bonita, this work would be so much easier.
el trabajo de deshacer el sexismo sería mucho más fácil. That is all I'm supposed to be doing, Y se supone que sea lo único que yo tenga que estar haciendo. is undoing the nice picture of headship. Deshacer el sexismo incluso en su faceta más And of bonita, course, the participants start to en su mejor potencial. Pero no es así. But that pretty picture, Pero esta imagen bonita que pudiesen imaginarse pretty picture, de patriarcado, bonita entre comillas, that's all we should be dealing with in 2022. para esta fecha 2022 debería ser lo único que deberíamos estar lidiando, no las partes feas. Ellen White saw through a glass darkly when it comes to gender. En conclusión, la hermana White vio a través de un espejo empañado el sexismo, no lo veía claramente. We see it face to face. Nosotros lo vemos cara a cara. If we stop squeezing our eyes shut. Si apretamos los ojos y vemos bien. 3 sins, 3 curses. Entonces, tenemos 3 maldiciones, 3 pecados. Moses, Tenemos Moisés, the first history of reform. la primera historia de reforma. Christ, Luego tenemos a Cristo, the second history of reform. una segunda historia de reforma. The Protestant Reformation, Luego tenemos la reforma protestante 1798. y 1798. The attempts of God to undo the inevitable results of sin. Cuando comienza estas tentativas de Dios de deshacer la obra del pecado. When we think about the history of Christ, Cuando pensamos acerca de la historia de Cristo, side note, y este sería un pequeño desvío que quiero hacer ahora, he's trying to undo the wrong thinking of the Jewish nation. cuando lo que vemos es a Jesús tratando de deshacer los pensamientos equivocados de los judíos, Centuries of error. que de hecho eran siglos de error. He's trying to undo that much history. Cuando Jesús vino, Él estaba intentando deshacer esta cantidad de historia, It's not even that much. esta cantidad de errores. Ni siquiera es tanto como eso. He's trying to undo that much history. Estaba intentando deshacer esta cantidad de historia. We are Revertir. trying to undo Revertir esta cantidad de historia. Pero nosotros that much wrong thinking. estamos intentando revertir toda esta cantidad de pensamiento So equivocado. if the going seems tough, Así que si parece difícil, we are talking about the hardest test God has ever given his people. nosotros estamos hablando de que este es la mayor prueba que jamás le ha sido dada al pueblo. I know that there is a sentiment through every ministry in the movement Y yo sé que hay un sentimiento en todos los ministerios a lo largo del movimiento that wishes we spoke more about the love of God. que se desearía que hablásemos un poco más del amor de Dios. Feels a little disillusioned with the presentations focusing on equality Donde parece que hay mucha, tal vez desánimos o hablando tanto de solo sexismo, and the sins of the movement and the church. hablando tanto de los pecados del movimiento y de la iglesia. So I also want to present on this. Así que de hecho me gustaría también hablar un poco I want us to understand the love of God. me gustaría que hablásemos de amor, entender el amor de Dios. We should think about the love of Christ. Deberíamos pensar acerca del amor de Cristo. So we will do that. Así que hagámoslo. PRT, Vamos a la siguiente cita, que es PRT,
me parece que está solo en inglés, February 4, 1886. del 4 de febrero de 1886, Paragraph 1. párrafo 1. Esperemos a alguien tal vez la consiga y la ponga o la traduzca en español para nosotros. Ellen White's going to take us to the cross En esta cita, la hermana White nos va a llevar a la cruz, nos va a to contar, show us the love of God. nos va a llevar a la cruz para mostrarnos el amor de Dios. She said it was not the fear of death which caused Christ's agony. Y ella dice que no era el miedo a la muerte lo que le causó a Jesús agonía. Inexpressible agony. Agonía inexpresable, ella dice. No fue el temor a la muerte. Lots of people have been martyred for their faith. Muchas personas han sido mártires por causa de su fe, Just as Christ was martyred for his faith. así como Jesús fue mártir por su fe. But what Christ suffered from Pero de lo que realmente Jesús sufrió, inexpresable agonía, was not bodily pain, no era el solo dolor físico, it was corporal, the horror and despair corporal, sino era el horror, era el desespero, that desesperación, came with understanding sin. el horror y la desesperación que vinieron He sensed the malignity of sin por entender el pecado. Él vio la malignidad del pecado. That is what caused his pain. Y es eso lo que le causó dolor. The horror and despair El horror y la desesperación came with his knowledge that man had become so familiar with sin eran de que el hombre se había hecho tan that, familiar al that he pecado did not realize its enormity. que el hombre, la humanidad no conseguía ver la enormidad. Translators quote 4 and the highlighted portion. No It did not realize its enormity. que el hombre no podía ver la enormidad del pecado. It's so deeply rooted in the human heart as to be well nigh impossible to eradicate. Que estaba tan profundamente arraigado en el corazón humano como para ser casi imposible de erradicar. It was the guilt of sin, bringing the Father's wrath upon him as man's substitute, that broke the heart of the Son of God. Fue la culpa del pecado, trayendo la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre, lo que rompió el corazón del Hijo de Dios. Wasn't bodily harm that caused his suffering. No era el dolor corporal que le causó sus sufrimientos. He saw sin for what it was, Él vio al pecado tal como es. realized that humanity was so familiar with sin Entendía que la humanidad se había familiarizado tanto con el pecado they did not see its enormity, que no se daban cuenta de su enormidad. saw that it was so deeply rooted Vio que estaba tan arraigado en el corazón that it's almost impossible to eradicate. que era casi imposible de erradicar. And then he saw how angry this sin makes God. Y luego vio cuán enojado el pecado deja a Dios. And that literally killed Christ. Y este pensamiento literalmente mató a Cristo. It was the burden of sin, Era el peso del pecado, the sense of its terrible enormity, el sentido de su terrible enormidad that broke the heart of the Son of God. que quebró y rompió el corazón de Jesús. There's this kind of modern hymn they sing in modern Adventist churches. Me parece que dijo que esta es una música que se canta en algunas iglesias adventistas. You do your fashion parade,
te vistes de moda en la iglesia, creo que Then I'd stand up the front with a microphone and lots of other people to drown me out. estoy entendiendo la historia, disculpe. In a popular church, Parece que ella se encontraba en una iglesia popular, se paró al frente, before the 20-minute sermon, delante de toda la congregación con otras personas, antes de un sermón de 20 minutos. Aquí se me cortó otra vez. break my heart for what broke yours. Creo que era una música que dice, se me quiebra el corazón por lo que te quebró el tuyo. Now I'm back to speaking about equality. Ahora vuelvo a hablar acerca de igualdad. We can't help it. No conseguimos soportarla. We don't have a choice. No tenemos elección. What is the point of talking about the love of Christ ¿De qué sirve hablar del amor de Cristo? to die for sinners Que murió por los pecadores, if we refuse to hate what killed him? si nos rehusamos a odiar lo que lo mató a él. If we refuse to see how deeply rooted it is in our own hearts? Si nos rehusamos a ver cuán arraigado está en nuestros corazones The guilt and the horror of that sin? la culpa y el horror de todo ese pecado And the almost impossibility of eradicating it? y de lo casi imposible que era de erradicar. As Ellen White says in The Great Controversy, Como Elena White lo dice y lo dijo en 7:1, el conflicto de los siglos, 471 en people should inglés. feel it was their sin, Las personas debieron haber sentido de que eran el pecado de ellos, which caused the agony that broke the heart of the Son of God. lo que causó la agonía que rompió el corazón del Hijo de Dios. Every time we talk about equality, Cada vez que hablemos de igualdad, there is no sin more deeply rooted. no existe pecado más profundamente arraigado. There is no sin with which humanity is more familiar. No existe pecado con el cual la humanidad esté más familiarizada. And if it's sin that broke the heart of the Son of God, Y si fue el pecado lo que quebrantó y rompió el corazón de Cristo, there's three. del Hijo de Dios, hay tres de esos And pecados. one is far more deeply rooted, Y de los tres hay uno que es el que está más profundamente arraigado. one we are far more familiar with Uno con el cual estamos mucho más familiarizados than any other sin God has to extricate us from. que cualquier otro pecado que Dios ha intentado sacarnos. In 2022, Ahora, en 2022, you cannot teach the love of God no hay cómo enseñar acerca del amor de Dios if you don't know what he hates, si no odiamos lo que Él odia. or you insist on loving what killed him. Si no odiamos lo que Él odia o si insistimos en acariciar In dealing with sexism, lo que lo mató a Él. Cuando lidiamos con sexismo, we are dealing with what broke the heart of God. estamos lidiando con aquello que mató al Hijo de Dios. Whether it's the beautiful picture Bien sea esta imagen más linda que puedan imaginarse that still originated with Satan, de un patriarcado, pero que a fin de cuentas se originó y surgió de Satanás, or the most hideous, o el más horroroso y odioso versión del sexismo. whether it's the externally Bien sea este sexismo externo allá afuera, pressures on women from the beauty industry, que es impuesto mediante la industria de la belleza a las mujeres, which originated with Satan, que es algo que se originó con Satanás, or it's women convinced o el propio convencimiento de mujeres in their own minds en sus propias mentes, that when their husband dies, que cuando sus maridos o su esposo muere, they need to throw themselves on the burning funeral pyre. tengan que echarse encima de el ataúd y llorar en el día de su funeral.
How deeply rooted does the sin of headship need to be ¿Qué tan profundamente arraigado tiene que estar el pecado del sexismo en el corazón for the society to expect that they need to die together? para la sociedad pensar que necesitan los dos morir juntos? Her with him, Él con ella o ella con él. and for her to think the same. Y para que ella piense lo mismo también. Women and men alike Hombres y mujeres son parecidos. have this headship deeply rooted. Tienen el sexismo profundamente arraigado. And every time Y cada vez que yo, or Kathy or Carolina teach equality, o Katy, o Carolina enseñan sobre igualdad, we're talking about the cross. nosotros estamos hablando de la cruz. We're talking about love. Estamos hablando de amor. And what is the cross Y de lo que es la cruz. for you? ¿Qué es la cruz para ti? It's 2019. La cruz fue 2019, Because in 2019, porque en 2019 Christ said, "You say you love me. Jesús dice, sé que me amas, You've seen break my heart for what broke yours. dices que me amas, y ahora ves qué es lo que rompió mi corazón, y debería romper el In tuyo. 2019, Christ says, well, let's look at what broke my heart. Jesús te dice, miremos de cerca qué es lo que rompió mi corazón, And see if you mean it. y veamos si realmente me amas. We've addressed two things so far. Ok, hasta ahora en nuestra presentación hemos hablado de dos cosas. One, the questions of my very dear friend. Una, las preguntas de mi muy querida amiga. I hope she can feel some comfort Espero que ella pueda llegar a conseguir algo de conforto, that what she experienced was not God's intent. de que todo lo que ella ha experimentado no fue la intención de Dios, Originated in no form with God. que de ninguna forma se originó con Dios o por Dios. Second, a message of love. Y en segundo lugar hemos hablado de un mensaje de amor. I hope we can see love in equality. Espero que podamos ver amor en el mensaje de la igualdad, If we can see inequality in the story of the cross. si conseguimos ver desigualdad en la historia de la cruz. So we can see this line in two ways. Así que podemos ver la línea detrás de mí en dos maneras. Eden to Eden, progressive history. De Edén a Edén, como siendo una historia progresiva, We can also see it this way. It's a chiasm. pero también podemos verla como un quiasma o quiasmo. Everything that happened here Todo lo que aconteció acá al inicio is needing to be undone in our generation. requiere ser revertido o deshecho en nuestras generaciones, From our time, the end, A partir de nuestro tiempo del fin, to the second advent, a la segunda venida, where we find sin removed from the planet. que es donde encontramos al pecado siendo removido de este planeta, We find the midnight cry. aquí es donde tenemos al clamor de medianoche, It's going to shine the light on the path all the way to the second advent. que es la luz que ilumina el camino hasta el final de la línea, We find hasta la segunda venida. 2019. Aquí coloco 2019.
the moment just before class where I completely forgot how to do a reform line. So I'm doing better. Creo que necesito estar haciendo más clases porque se me olvidó cómo hacer las líneas de reforma. Disculpen. Sometimes the brain just likes to completely turn off portion. Estoy mejorando. A veces se me va la cabeza de Midnight Cry sets us up. de cuál sea la proporción que debo colocar. De nuevo, el clamor de medianoche, justo acá. 2019 is the cross. 2018, poco antes. 2019 es la cruz. So we're here. Y nosotros nos encontramos justo acá, Walking along our reform line. caminando nuestra línea de reforma. And all of this is preparation to send a people back to Eden. Y todo esto es una preparación para enviar a un grupo de gente, de personas, de vuelta al cielo. A las personas. It's not my purpose in this camp meeting No será mi propósito en este campestre to repeat what's been done in the Vespers classes. repetir las cosas que hablamos en los estudios vespertinos. 2 reasons. Hay dos razones por las cuales no lo haré. First of all is time. La primera es tiempo. There just wouldn't be time. No habría tiempo para hablar de todos esos aspectos. And second, the atmosphere of a class is quite different. Y en segundo lugar es que la atmósfera de una clase interactiva And it's irreplaceable. hace que sea diferente y de hecho es irreemplazable. So even if I could, I wouldn't want to. Así que incluso si pudiera, no quiero hacerlo. I'm hoping people have been journeying with us though. Pero sí espero que las personas nos estén acompañando, según estudiamos también. If you haven't or missed the last two, Si no has podido ver, por algún motivo, las dos últimas presentaciones, what we do now might not make as much sense. lo que estoy a punto de hacer ahora tal vez no tenga mucho sentido. We've gone off track a few times in the classes. En nuestras clases nos hemos salido un poco del camino algunas veces. At one point, we were intending to break down and explain the errors of left wing. Por un momento en nuestras clases estábamos Aquí intentando no. explicar los errores y los problemas de la izquierda, But then we decided, why are we left wing in the first place? Let's discuss that. pero de pronto empezamos a discutir, pero ¿por qué es que nos fuimos a la izquierda? Hablamos de eso en primer lugar. Fue lo que pasó. So we have spent the last few classes discussing the right wing. Y las últimas dos clases estuvimos hablando desde la derecha. And what makes the right wing wrong? ¿Y qué es lo que hace que la derecha sea equivocada? Hoping everyone has watched those so that this makes sense. Y espero que los que han visto estas presentaciones les haya What tenido, was concluded in those classes, I'll just now state as fact. haya tenido sentido. Por lo cual, las conclusiones que llegamos en esas clases las voy a decir ahora como hechos. When it comes to the right wing and the left wing, Cuando hablamos de la izquierda y la derecha, I'll draw it like this for a reason. yo pinto esto así por una razón. Estas dos Two rayitas, streams. las dos fuentes, las dos corrientes. The issues are about the priorities of the two streams. Y lo que estábamos hablando eran las prioridades de las dos fuentes. One prioritizes equality, Una fuente de información prioriza la igualdad over freedom. y coloca igualdad encima de libertad. Es más importante igualdad para una And to fuente. break that down, they need to be understood. The terms need to be defined correctly. Para llegar a estas conclusiones y entenderlas, tenemos que ir a los términos y definirlos bien, entenderlos correctamente. So otherwise, you might say equality means a small government. Porque si no, alguien puede pensar que igualdad tal vez signifique un gobierno, un estado pequeño.
There should be no Biden above people telling people what to do. Creer que la igualdad no permite que haya gente arriba o en autoridad que le mande a otros qué se debe hacer o no. So they need to be defined correctly as terms. Así que los términos como tal deben ser adecuadamente definidos primero. Equality means big government, Igualdad significa de hecho gobierno y Estado grande, monitoring and promoting societal change. monitoreando y promoviendo cambios sociales en la sociedad. Through some actions of force, A través de algunas acciones, algunas de ellas mediante la fuerza, some actions of extreme pressure, algunas otras a través de extrema presión o mucha presión. The right wing prioritizes freedom Pero la derecha, de hecho, por su parte, over prioriza equality. la libertad encima de la igualdad. And in our last class, we explained that the right wing Y es en nuestra última clase cuando explicamos que la derecha is not just republicanism. no es simplemente republicanismo, In its purest form, it's libertarianism. en su forma más pura, la derecha es libertarianismo. The most pure of right-wing thinking. Es la forma más pura de la mentalidad de la derecha, Which began to explain why so many leaders of the far right were not Republicans originally. lo cual explica por qué tantos líderes de la derecha hoy no eran de hecho libertarios So republicanism, y no republicanos. libertarianism. Por lo tanto, en la derecha está el republicanismo, los republicanos y el libertarianismo. The Libertarian Party being the third biggest political party in the United States. Y el partido libertario es de hecho el tercer más grande partido político de los Estados Unidos. And this is the fight over the Steve Bannon's culture war. Y está aquí todo el punto de la lucha de Steve Bannon. But you see it globally. It's everywhere in everything. Pero globalmente esta lucha y estas mentalidades están en todas partes, la vemos en todos lados. Go to Vladimir Putin's recent speeches. Pueden ver los últimos discursos de Putin, por ejemplo. He's slipping in gender as a complaint Él le cae, with the West. él le cae encima a los asuntos de género y de igualdad, criticando a Occidente. So-called gender freedoms, gender equality. What was his exact term? Y él los llama sus supuestas leyes de It's the term género. gender freedoms. Él les llama leyes de igualdad, libertades de género o cosas así, las llama él. De manera... He's making sure that culture war is at the center of his fight with the West. Él intenta dejar claro que esos aspectos de la igualdad de género sean el punto central de su lucha contra Occidente. But at the center or the heart of this culture war is a fight over this. Pero de hecho en el centro de su lucha es la lucha en relación a estos puntos que estamos hablando allí. Estas dos fuentes. The quote we keep going back to. A la cita a la que generalmente siempre acabamos From the volviendo. American Bar Association. La asociación, si alguien me ayuda en el grupo, americana, no sé de qué sea. 7. All anti-discrimination statutes create a tension between equality and liberty. No conseguí leer la cita, disculpen. So these two ethos collide. Es el punto donde estos dos hitos And when the o need for ethos equality chocan. Cuando hay una necesidad de igualdad for a portion of the population that has been oppressed para una porción de la sociedad que ha sido oprimida, collides with the freedom of those who oppress them. cuando es
esta libertad o esta igualdad choca con la libertad de los que los oprimen, in the public and private sphere, en la esfera pública y privada. what becomes more important? ¿Qué es más importante, la igualdad o la libertad? This is the fight at the heart of the culture war. Esta es, de hecho, la gran lucha que está en el corazón de la batalla To make it cultural, prophetic, de la guerra cultural. Volviéndolo un poco profética, this is the fight at the heart of the Sunday law. esta es, de hecho, la lucha específica de la ley dominical, libertad contra igualdad. If we are to be prepared again for Eden, Si queremos, hablando de nuevo de la preparación al Edén, we need to know what Eden was all about. necesitamos saber de qué o cómo era el Edén, The context for how sexism started. el contexto de cómo comenzó el sexismo. If you go to Genesis chapter 2, Si ustedes van a Génesis capítulo 2, a partir del verso 8 and 9, y 9, 15 to 17. y después los versos 15 al 17. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, libremente podrás comer, Eden, podemos decir, en el Edén. it's built upon what principle? En el Edén vemos qué principio. The first thing God tells Adam in the verse when he puts him in Eden. Lo primero que Dios le dice a Adán cuando lo coloca en el Edén, He says, This is what you have the freedom to do. le dice, esto de aquí es lo que tienes libertad, es lo que tienes It's libertad, built on freedom, it's built on liberty. es lo que tienes libertad de hacer. Entonces vemos que el Edén, de hecho, está construido bajo principios de libertad. But there's one tree. Pero había un cierto There's a árbol. tree that if you eat from, Hay un árbol del cual si comes, you will die. morirás. En inglés el verso 16 dice que podrás comer One libremente. SP, En el verso 16. starting with 31.2. Ahora, en otra cita, que es de tomo 1 del Espíritu de Profecía, si alguien la consigue, tal vez esté en primeros escritos, Going to paraphrase. voy a parafrasear. Satan has sinned. Satanás aquí pecó, Satan has been thrown out of heaven. a Satanás lo lanzaron fuera And del he's cielo, thinking about what he will do next. y él se encuentra pensando en qué es lo que hará después. He's shuddering at the thought of introducing sin to Adam and Eve. Y él está pensando acerca de, At this early point, Satan has torn. está tratando de pensar en cómo introducir el pecado para Adán y Eva, Like everyone who starts to separate from the will of God, y dice la hermana White que se estremeció ante la idea de hundir a la santa y feliz pareja, como cualquiera que se separa de Dios y entra en el pecado. there's a process where there still exists regret and remorse. Existe un proceso en el cual todavía la persona experimenta algo de arrepentimiento An opportunity y remordimiento, una oportunidad
to change. Para cambiar. But the angels are waiting on Satan. He needs to have a plan. Pero los ángeles estaban esperando por Satanás. Buscaban a su jefe, como dice He ella. fortifies himself, Así que él se fortalece a sí mismo, banishes his feelings of despair, se sacude todos esos sentimientos, pensamientos de desesperación and determines that he will go through with it. y determina de que continuará con su plan. God in heaven then assembles the angels. Luego Dios en el cielo reúne a los ángeles. There had been a meeting, Hubo una reunión and had decided that Eve and Adam needed to be warned. y fue donde se decidió de que incluso Adán tenía que ser advertido. They needed to have all the information necessary. Ellos tenían que tener, la pareja, toda la información necesaria. 2 angels sped on their way to visit our first parents. 2 ángeles se pusieron en camino para visitar a nuestros primeros padres. Eve and Adam received them happily. Incluso Adán los recibió con alegría. They had lots of questions. Dice, la santa pareja los recibió con alegre inocencia y tenía muchas preguntas The que hacer. angels answered their questions, Y los ángeles respondieron las preguntas de ellos. and then the angels gave them the entire history of Satan's rebellion and fall. Y fue cuando los ángeles les contaron a Adán y Eva toda la historia de Satanás y de su triste caída y rebelión. The angels then explained to them the nature of their own test. Y luego los ángeles les explicaron a ellos la naturaleza de la prueba de ellos And the consequences of their own test. y cuáles serían las consecuencias de fallar tal prueba. God had given them free will. Dios les había dado libre albedrío. So when they come to that tree Por lo tanto, cuando ellos and they choose to eat, decidieron comer del fruto del árbol, at the very point that sin begins on earth, en el mismísimo punto cuando el pecado comienza aquí en la and tierra, humanity falls, cuando la humanidad cae, what test are Adam and Eve facing? ¿cuál es la prueba que Adán y Eva están enfrentando? ¿Cuál? They have much more information Ellos tenían mucha más información than if you eat, you will die. de que aquel versículo que dice, si comes morirás. They're intelligent. Eran inteligentes. They know a lot more than that now. Ellos sabían mucho más que eso. God said, of any tree, Dios dijo, de cualquier you have árbol, the freedom to eat. en inglés dice, tienes la libertad de comer. But there's this one tree, Pero hay un árbol if you eat from that, del cual si comes, every living thing will start to die. todas las cosas vivas comenzarán a morir. They know that Satan's sin didn't just hurt him. Ellos sabían que el pecado de Satanás no solamente lo había herido a él mismo, A third of the angels are destroyed now. sino que un tercio de los ángeles fueron destruidos They también. know enough to know if they eat that fruit, Ellos sabían bastante, lo suficiente, de que si comían de aquel fruto, it's not just them that gets hurt. no eran solo ellos los que serían heridos. Every living thing starts to die. Toda cosa creada, toda cosa viva, también comenzaría a And morir. what this would mean for their children. ¿Y qué es lo que significaría para sus hijos? This isn't a kind of test Este no es el tipo de prueba that says all of this suffering in the world happened que alguien diría, todo este sufrimiento que hemos experimentado en el mundo, because Eve was curious and Adam was hungry. porque Eva fue curiosa y Adán tenía hambre. It was a much more fundamental test. Era una prueba mucho más fundamental. What do you do when you're given free will ¿Qué haces? ¿Qué harás cuando se te da libre albedrío?
But the freedom that your country provides Pero las libertades que tu nación o tu país gives you the provee opportunity to cause harm. te quita la libertad de causar daño. In Eden, En el Edén freedom and equality came into conflict. hubo un momento en el cual igualdad y libertad entraron en conflicto. The test for Adam and Eve La prueba para Adán y Eva is freedom over equality era si la libertad sería colocada encima de la igualdad or equality over freedom. o si la igualdad sería colocada encima de la libertad. Restriction, law, Restricción, ley, big government, gobierno grande, Estado grande. even if it impacts their freedom, Incluso si esto impacta la libertad de ellos, even if they don't like it. incluso si no les gusta. Freedom over equality or equality over freedom. ¿Qué será? ¿Libertad sobre igualdad o la igualdad estará encima de la libertad? We're dealing with this at this point in Earth's history Y nos encontramos justo acá lidiando con ese tema en nuestro tiempo de historia. because the test of sexism and gender, Porque la prueba del sexismo de género, internally as well as externally, tanto internamente como externamente, is intimately connected with this first test that Adam and Eve received. está íntimamente relacionada con esta primera prueba que Adán y Eva enfrentaron. What's the point of God taking people from this earth ¿Cuál sería el punto de Dios tomar a gente que vive en esta tierra, en este mundo, putting them in a new Eden, ponerlos de vuelta en un nuevo Edén and people say, I prefer my freedom. y que alguien diga, yo prefiero mi libertad, I'll eat what I want to eat, yo prefiero comer lo que me dé la gana, not because I'm hungry. no porque tenga hambre? The test was never that base, Nunca fue eso la base de la prueba, el but hambre, because my freedom, sino que mi libertad, society's freedom, la libertad de la sociedad, trumps the demands of equality. demanda la disminución de la igualdad. 2014, 2014, 2016, 2016, 2019. 2019. Multiple Supreme Court cases, Muchos casos de la Corte Suprema, past, present, and future, el pasado, el presente y el futuro, and the Sunday law itself. y la ley dominical en sí misma, In our generation, en nuestra generación, all of these things todas estas cosas are forcing humanity están forzando a la humanidad to sit the same test that Adam and Eve sat, para que vean la prueba, aquella en la cual Adán y Eva primero enfrentaron, and it's all encompassing y está toda ella encapsulada, the inequality of misogyny that started there. dentro de la desigualdad y la misoginia que comenzó después de aquella prueba. I hope we can understand how important this subject is. Espero que puedan entender cuán importante es este tema. For you and for me, Para ti, para mí, for God's people, para el pueblo de Dios. and why the midnight cry had to be based on two sides. Y por qué el clamor de medianoche tenía que dividir las cosas en estas dos On fuentes. making us see two messages. En estas dos fuentes. Obligarnos a ver estos dos mensajes. Because when Eve stood by the tree, Porque cuando Eva estaba cerca del árbol, it was the same two messages she heard. ella escuchó las mismas dos fuentes. And God is giving humanity the same test. Y Dios le está dando a la humanidad la misma prueba. We'll review this part and then move on tomorrow.
Así que repasemos lo último que tocamos, If you kneel with me, we'll close. o mejor dicho, vamos a arrodillarnos, que más adelante repasaremos mañana. Oremos. Dear Lord, Querido Dios, can we ask with sincerity podemos preguntar con sinceridad, that rather than fighting the messages you are bringing, podemos pedirte con sinceridad de que en vez de estar peleando contra el mensaje que nos has traído to help people pass the test, para ayudar a las personas a pasar la prueba, our hearts will properly break for what broke yours. que nuestros corazones puedan apropiadamente quebrarse y romperse, así como se rompió el tuyo. May we have an intellectual assent to the truth, Que podamos tener un asentamiento intelectual de la verdad, but in order to love as you love, pero para que podamos amar así como tú amas, you must help us also to hate what you saw on the cross, nos puedas ayudar a odiar aquello que viste en la cruz. help us to hate it, Ayúdanos a odiarlo, help us to see it clearly, ayúdanos a verlo claramente, so that we can help as many as possible. para que podamos ayudar a tantos cuantos sea posible. Understand the test of Eden Entender la prueba del Edén and undo what our parents did y revertir y deshacer lo que nuestros padres hicieron. to make the right choice. Que podamos tomar la decisión y las I decisiones pray this in correctas. Jesus' name. Estas cosas oro en el nombre de Jesús. Amen. Amén.